Mi padre desapareció cuando tenía 10 años, ahora quiere que lo cuide hasta su último día. Tenía 10 años cuando mi papá desapareció de nuestras vidas. No hubo una gran pelea delante de nosotros. No hubo una despedida. No hubo una explicación que pudiera entender. Simplemente un día estaba ahí y al siguiente ya no. Recuerdo haber esperado semanas enteras pensando que regresaría. Después meses. Después años. Mi mamá, Patricia, jamás habló demasiado del tema. Cada vez que preguntábamos algo, respondía lo justo y necesario. Con el tiempo entendí que no era porque quisiera ocultarnos cosas, sino porque ella misma estaba tratando de sobrevivir. De un momento a otro tuvo que convertirse en mamá y papá al mismo tiempo. Trabajaba jornadas interminables. A veces tenía 2 empleos. Otras veces 3. Yo veía cómo llegaba agotada, apenas con energía para sentarse a cenar con nosotros antes de quedarse dormida en el sofá. Mi hermano Daniel empezó a trabajar tan pronto como tuvo edad para hacerlo. Mi hermana Valeria era demasiado pequeña para comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Y yo? Yo crecí con una pregunta que nadie podía responder. ¿Por qué? ¿Por qué alguien abandona a sus hijos? ¿Por qué desaparece sin mirar atrás? Con los años dejé de esperar respuestas. Construí mi vida alrededor de esa ausencia. Aprendí a vivir sin él. Aprendí a no necesitarlo. O al menos eso creía. 15 años después, mientras estaba trabajando, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto llamadas que no reconozco. Ese día lo hice. ¿Norberto? La voz sonaba más vieja de lo que esperaba. Más débil. Más lenta. Tardé unos segundos en reconocerla. Pero cuando lo hice, sentí que algo se endurecía dentro de mí. ¿Quién habla? Hubo un silencio incómodo. Soy Eduardo. Mi mano se quedó inmóvil sobre el teléfono. No escuchaba ese nombre desde hacía años. Ni siquiera lo pronunciábamos en casa. ¿Qué quieres? Mi respuesta salió más fría de lo que esperaba. Él respiró profundamente. Necesito hablar contigo. No le respondí. Esperé. Estoy enfermo, hijo. La palabra hijo me produjo rechazo inmediato. No porque no fuera cierta, sino porque sentía que había perdido el derecho a usarla. Y otro silencio. Los médicos creen que no me queda mucho tiempo. Recuerdo mirar fijamente la pared de mi oficina mientras intentaba procesar lo que estaba escuchando. Durante 15 años no existió. Ni cumpleaños. Ni graduaciones. Ni llamadas. Ni mensajes. Nada. Y ahora aparecía diciendo que se estaba muriendo. No sé qué esperas que haga con esa información. Su voz tembló. No tengo a nadie más. Sentí rabia. Una rabia antigua. De esas que permanecen escondidas durante años esperando una excusa para salir. Eso no es mi problema. Antes de que pudiera responder, colgué. Pasé el resto del día incapaz de concentrarme. Intenté convencerme de que no me importaba. Pero me importaba. No porque me preocupara él, sino porque aquella llamada había abierto una herida que nunca terminó de cerrar. Esa noche fui a casa de mi mamá. Le conté lo ocurrido. Patricia permaneció en silencio durante varios segundos. Luego dejó lentamente su taza sobre la mesa. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Ella asintió. Es tu decisión. Eso fue todo. Ni consejos. Ni exigencias. Ni presión. Pero la expresión de su rostro decía mucho más que sus palabras. La idea de que yo ayudara a Eduardo le resultaba insoportable. Y no podía culparla. Después de todo, ella fue quien recogió los pedazos cuando él decidió marcharse. Más tarde hablé con Daniel y Valeria. La reacción fue inmediata. Que se las arregle solo, dijo Daniel. Para mí está muerto desde hace años, agregó Valeria. No mostraron dudas. No mostraron culpa. Solo indiferencia. Y por primera vez me pregunté si ellos habían logrado algo que yo todavía no. Porque mientras ellos parecían haber cerrado ese capítulo hacía mucho tiempo, yo seguía atrapado en una pregunta que llevaba 15 años persiguiéndome. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Y qué era exactamente lo que quería decirme antes de morir? Durante los días siguientes intenté ignorar la llamada. Me concentré en el trabajo. Salí con amigos. Vi a mi familia. Hice todo lo posible por seguir con mi rutina. Pero la voz de Eduardo seguía apareciendo en mi cabeza. No por lo que había dicho, sino por lo que no había dicho. 15 años de silencio resumidos en una llamada de pocos minutos.
No tenía sentido. Mientras más lo pensaba, más preguntas aparecían. ¿Qué había estado haciendo todo este tiempo? ¿Había formado otra familia? ¿Alguna vez pensó en nosotros? ¿Se había arrepentido? Una noche terminé buscando opiniones en Internet. Leí historias de personas que habían pasado por situaciones parecidas. Algunos decidieron ayudar. Otros cortaron cualquier posibilidad de contacto. Muchos parecían vivir en paz con cualquiera de las dos decisiones. Pero había algo que se repetía constantemente. No le debes nada. Leí esa frase una y otra vez. Y tenían razón. Yo no había provocado su abandono. No era responsable de sus decisiones. No tenía ninguna obligación moral de sacrificar mi vida para resolver las consecuencias de algo que él mismo había elegido. Sin embargo, también encontré otro tipo de respuestas. Personas que recomendaban un último encuentro. No para reconciliarse. No para perdonar. Ni siquiera para ayudar. Simplemente para obtener respuestas. Para cerrar una puerta que había permanecido entreabierta durante demasiados años. Esa idea fue la única que realmente se quedó conmigo. Porque entendí algo importante. Mi conflicto no era decidir si quería cuidar de él. La respuesta a eso ya la tenía. No. Rotundamente no. No iba a abandonar mi trabajo. No iba a cambiar mi vida. No iba a convertirme en el cuidador de un hombre que decidió dejar de ser mi padre cuando yo era un niño. Pero el problema era otro. Quería entender. Necesitaba entender. Y esas dos cosas no son lo mismo. Un sábado por la tarde volvió a llamarme. Esta vez contesté. Pensé que no volverías a responder. No te emociones, le dije. Solo quiero hacerte algunas preguntas. Escuché cómo soltaba el aire lentamente. Lo entiendo. Por unos segundos ninguno habló. Era extraño. Había imaginado ese momento durante años. Y ahora que estaba ocurriendo, no sabía por dónde empezar. Finalmente fui directo al punto. ¿Por qué te fuiste? El silencio que siguió fue tan largo que pensé que había colgado. No hay una respuesta que haga que eso quede bien. No te pregunté eso. Volvió a quedarse callado. Era un cobarde. La respuesta me tomó por sorpresa. Esperaba excusas. Esperaba culpar a mi mamá. Esperaba escuchar cualquier mentira conveniente. Pero no eso. ¿Cobarde cómo? No sabía cómo enfrentar mis problemas. Las deudas crecían. Mi matrimonio se estaba rompiendo. Sentía que estaba fallando en todo. Y tu solución fue abandonar a tus hijos. Su voz sonó quebrada. Sí. La rabia volvió de inmediato. ¿Sabes cuántas veces me pregunté qué había hecho mal? Lo sé. No, no lo sabes. Porque si lo supieras, no habrías desaparecido. Escuché un sollozo ahogado al otro lado de la línea. No sentí satisfacción. Tampoco compasión. Solo cansancio. Muchísimo cansancio. ¿Formaste otra familia? No. ¿Nunca intentaste buscarnos? Otra pausa. Varias veces. Sí. No tuve el valor. Me reí sin humor. Era increíble. Había tenido el valor para irse. Pero no para regresar. La conversación continuó durante casi una hora. No hubo revelaciones impactantes. No había una segunda familia secreta. No había una conspiración. No había una razón extraordinaria. Solo una larga cadena de malas decisiones, egoísmo y cobardía. Cuando terminó la llamada me sentí extraño. Durante años había imaginado que detrás de su abandono existía una explicación enorme. Algo tan importante que justificara, aunque fuera mínimamente, todo lo que ocurrió. Pero no. La verdad era mucho más simple. Y precisamente por eso dolía más. Porque nos había abandonado simplemente porque fue más fácil para él hacerlo. Esa noche apenas dormí. Al día siguiente recibí un mensaje suyo. Era una dirección. Nada más. No pidió nada. No insistió. No intentó manipularme. Solo envió la dirección del lugar donde estaba viviendo. Pasé varios minutos mirando la pantalla. Sabía perfectamente lo que significaba. Si iba, tendría las respuestas que llevaba años buscando. Si no iba, probablemente nunca volvería a verlo. Y por primera vez desde aquella llamada, entendí que la decisión ya no giraba alrededor de él. Giraba alrededor de mí. La verdadera pregunta era si estaba preparado para mirar a los ojos al hombre que había cambiado el rumbo de mi vida con una sola decisión. Y todavía no sabía cuál era la respuesta.
Guardé la dirección durante 2 días sin tomar una decisión. Cada vez que abría el mensaje, sentía la misma mezcla de enojo, curiosidad y ansiedad. Una parte de mí quería borrar todo y seguir adelante. La otra necesitaba terminar de enfrentar aquello. Al final entendí que si no iba, seguiría haciéndome preguntas durante años. Y estaba cansado de las preguntas. Así que conduje hasta la dirección que me había enviado. Era un pequeño apartamento en una zona antigua de la ciudad. Nada lujoso. Nada parecido a la vida que imaginé que podría haber construido después de abandonarnos. Me quedé varios minutos dentro del carro observando el edificio. Todavía podía irme. Nadie me obligaba a entrar. Nadie esperaba nada de mí. Pero ya había llegado demasiado lejos para dar media vuelta. Subí las escaleras. Toqué la puerta. Y cuando se abrió, tardé unos segundos en reconocerlo. Era Eduardo. Pero también parecía un extraño. Había envejecido muchísimo más de lo que esperaba. Estaba más delgado. Más encorvado. Más frágil. La enfermedad era evidente. Por un instante sentí algo parecido a la tristeza. No por el padre que había perdido, sino por el hombre que tenía delante. Porque la realidad era imposible de ignorar. Se estaba apagando. Gracias por venir, dijo. No respondí. Entré. El apartamento era sencillo. Demasiado silencioso. No había fotografías familiares. No había señales de visitas frecuentes. No había nada que indicara que alguien compartía su vida. Solo él. Tomé asiento frente a él. Durante unos segundos nos observamos sin decir una palabra. Finalmente rompí el silencio. Dijiste que no tenías a nadie. No lo tengo. ¿Ningún amigo? Negó con la cabeza. La mayoría desaparecieron hace años. ¿Y familia? Perdí contacto con todos. No pude evitar pensar en la ironía. Había pasado 15 años alejándose de las personas que lo querían. Y ahora estaba completamente solo. Eduardo bajó la mirada. Sé lo que estás pensando. ¿Así? Que me lo merezco. No respondí. Porque era exactamente lo que estaba pensando. Él asintió lentamente. Yo también lo creo. Aquello me desconcertó. Esperaba justificaciones. Esperaba intentos de dar lástima. Pero seguía encontrándome con alguien que parecía haber dejado de defenderse hacía mucho tiempo. Durante horas hablamos de todo. De mi infancia. De los años que se perdió. De mi mamá. De Daniel. De Valeria. Le conté algunas cosas. Omití muchas otras. Había momentos en los que me costaba mirarlo. Y otros en los que me sorprendía escuchándolo con atención. No porque lo hubiera perdonado. Sino porque estaba descubriendo a una persona que jamás conocí realmente. En un momento me hizo una pregunta que me tomó desprevenido. ¿Tu mamá fue feliz? Me quedé inmóvil. Después de todo lo ocurrido, esa era la pregunta que quería hacer. Pensé en Patricia. En las noches llegando agotada. En los sacrificios. En las preocupaciones. En todo lo que soportó. Pero también pensé en cómo reconstruyó su vida. En cómo nos sacó adelante. En cómo jamás nos permitió sentir que nos faltaba amor. Sí, respondí al final. Le costó muchísimo. Pero sí. Vi cómo cerraba los ojos unos segundos. Como si esa respuesta le provocara alivio y dolor al mismo tiempo. Antes de irme, Eduardo respiró profundamente. Parecía nervioso. Hay algo más que necesito pedirte. Sentí como mi cuerpo se tensaba de inmediato. Ahí estaba. La verdadera razón. El motivo por el que me había buscado. No voy a cuidarte. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Eduardo bajó la mirada. Lo sé. Porque si es eso lo que quieres, la respuesta es no. Lo sé, Norberto. Su respuesta fue tan tranquila que me dejó confundido. Entonces abrió un cajón y sacó una carpeta. La colocó sobre la mesa. No te llamé para obligarte a cuidarme. Miré la carpeta sin tocarla. ¿Entonces para qué? Su voz apenas fue un susurro. Porque no quería morirme sin intentar decirles la verdad. Tomé la carpeta lentamente. Y cuando vi lo que había dentro, comprendí que todavía existían cosas sobre aquellos 15 años que él nunca me había contado. Y algunas de ellas estaban a punto de cambiar la forma en que veía todo lo ocurrido. Abrí la carpeta esperando encontrar documentos médicos. O tal vez algún testamento. Pero no era eso. Había cartas. Muchas cartas.
Algunas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Otras parecían más recientes. Tomé una de ellas al azar. Estaba dirigida a mí. La fecha tenía casi 12 años. Levanté la vista hacia Eduardo. ¿Qué es esto? Cartas que nunca envié. Sentí un nudo en el estómago. Revisé otra. Y otra. Y otra más. Había cartas para Daniel. Para Valeria. Incluso para mi mamá. Durante años había escrito cosas que jamás tuvo el valor de entregar. ¿Por qué no las enviaste? La pregunta salió casi como una acusación. Él soltó una risa amarga. Por la misma razón por la que me fui. Cobardía. Asintió. Sí. No había orgullo en su respuesta. Solo vergüenza. Seguí revisando el contenido. No encontré excusas. No encontré intentos de culpar a nadie. Las cartas estaban llenas de arrepentimiento. De culpa. De recuerdos. Y de algo que me resultó difícil aceptar. Amor. Un amor inútil. Tardío. Insuficiente. Pero aparentemente real. Porque alguien que no sintiera nada no habría pasado años escribiendo cartas que nadie leería. Sin embargo, aquello no cambiaba lo esencial. Las cartas no estuvieron cuando necesitábamos comida. Las cartas no acompañaron a mi mamá durante sus noches más difíciles. Las cartas no aparecieron en cumpleaños, graduaciones o enfermedades. Las cartas no reemplazaban 15 años de ausencia. Y creo que Eduardo sabía perfectamente eso. No espero que me perdones, dijo. Bien. Ni que me excuses. Porque no lo haré. Volvió a asentir. Permanecimos unos segundos en silencio. Entonces me hizo la pregunta que parecía estar guardando desde el principio. ¿Me odias? Pensé cuidadosamente mi respuesta. Años atrás habría respondido que sí. Sin dudarlo. Pero en ese momento la respuesta era más complicada. Durante mucho tiempo sí. Eduardo bajó la mirada. Lo imaginé. Ahora no sé si es odio. Me observó en silencio. Creo que estoy cansado. Eso era lo más sincero que podía decir. Estaba cansado del resentimiento. Cansado de cargar preguntas. Cansado de esperar explicaciones imposibles. Cansado de una historia que había ocupado demasiado espacio en mi vida. Aquella tarde hablamos un poco más. Cuando me levanté para irme, él también intentó ponerse de pie. Le costó. La enfermedad había avanzado mucho más de lo que yo imaginaba. Llegó hasta la puerta lentamente. Antes de salir, me detuve. No sabía si volvería a verlo. Y él también lo sabía. No voy a cuidarte, le dije una vez más. Lo sé. No voy a cambiar mi vida. Lo entiendo. Y no puedo darte la relación que perdiste. Sus ojos se humedecieron. No te estoy pidiendo eso. Por primera vez desde que nos reencontramos, sentí que estaba diciendo la verdad completa. No buscaba un hijo que lo salvara. No buscaba una enfermera. No buscaba una segunda oportunidad. Buscaba algo mucho más pequeño. Y probablemente mucho más triste. La posibilidad de no desaparecer sin haber intentado enfrentar el daño que causó. Me fui sin prometer nada. Sin reconciliaciones milagrosas. Sin abrazos emotivos. Sin escenas perfectas. Porque la vida rara vez funciona así. Durante las semanas siguientes intercambiamos algunos mensajes. A veces una llamada breve. Nada más. La distancia seguía existiendo. Pero ya no era una distancia construida sobre preguntas sin respuesta. Meses después recibí la noticia. Eduardo había fallecido. Cuando colgué el teléfono permanecí sentado varios minutos en silencio. Esperaba sentir rabia. O alivio. O tristeza profunda. Pero lo que sentí fue otra cosa. Sentí cierre. Por primera vez en 15 años, no había preguntas pendientes. No porque hubiera obtenido todas las respuestas que quería. Sino porque finalmente entendí que algunas respuestas nunca son suficientes. Hay heridas que no desaparecen. Hay daños que no se pueden reparar. Y hay decisiones que cambian vidas para siempre. Eduardo tomó una de esas decisiones cuando yo tenía 10 años. Nada podía borrar eso. Pero tampoco quería seguir permitiendo que esa decisión definiera quién era yo. Esa noche fui a visitar a mi mamá. Nos sentamos a hablar durante horas. Daniel y Valeria también estaban allí. Mi verdadera familia. Las personas que estuvieron presentes. Las personas que eligieron quedarse. Mientras los observaba, entendí algo que me había costado años aprender.
La familia no la define quien te da la vida. La define quien permanece cuando las cosas se ponen difíciles. Y si había algo de lo que estaba completamente seguro, era de que mi tiempo, mi cariño y mi energía seguirían perteneciendo a quienes nunca me abandonaron. A quienes estuvieron ahí cuando realmente importaba. Porque ellos fueron quienes me enseñaron lo que significa ser familia. Y eso valía mucho más que cualquier explicación que pudiera llegar demasiado tarde.